Entonces vamos a iniciar. Por acá, listo. Ok, entonces, buenas tardes con todos. Hoy día vamos a conversar sobre un caso clínico que hemos tenido en la UCI Clínica hace 2 o 3 semanas. Y el caso, bueno, ya tiene respuesta. Ha sido muy académico la parte de cómo se realiza el diagnóstico y nos va a permitir, sobre todo, poder repasar temas como estas patologías, electro, KG, la EPO, para que vayan practicando cómo interpretar. Entonces, en este caso lo voy a poner Mijail y yo lo voy a estar asesorando. Vamos a ir haciendo pausas para poder discutir el caso. ¿Sí? Vale, pero acá nomás. Micro. ¿Sabes? Eres una invitación, así que va pasando para revisar que Ya, a ver, vamos empezando rapidín nomás. Bueno, el caso es justamente como decía Alexis, una paciente que estuvo hospitalizada aquí con nosotros después de una larga estancia que estuvo en Revalidate y que bueno, después de un tiempo la refieren con nosotros y nosotros le hemos evaluado en ese paso para que llegue a su diagnóstico definitivo que recién se ha dado últimamente, que ya está fuera de INCOR. Bueno, vamos a revisar justamente el caso clínico, la historia clínica previa al instituto, el diagnóstico diferencial, cuando ingresa aquí con nosotros, y bueno, un poco de repaso de teoría con contraste en la teoría en las guías, y al final los mensajes para la casa. Bueno, es una mujer de 50 años, procedente de Lima, antecedente, bueno, previamente promotora de eventos hasta el año pasado, que se desarrollaba con normalidad sin factores de riesgo cardiovascular, sin antecedentes cardíacos. Los únicos antecedentes de hospitalización o algo similar fue por cirugía, cesárea y Colelab. Y su medicación habitual es que sí era usuaria de anticonceptivo mensual. Y en el último ingreso usaba Pixaban 5K12, espironolactona y furosemide. Pesaba 74 y medía unos 68, ¿no? Entonces ella en marzo del año pasado empieza todo el cuadro clínico recién con todos con expectoración hemoptóica y se hacía ver en distintos policlínicos, ¿no? No había mayor importancia hasta el julio del 2024, que recién se evaluaba en el Revaliati, en neumología y por sospecha de TB, obviamente por un cuadro hemoptóico, y se agrega Disney al esfuerzo, ¿no? Entonces, en la vaciloscopía que se toma en aquel entonces salió negativa, la TEP de tórax de julio también de ese mes había lesiones micronodulares, árbol en brote, alopatías mediastinales y tractos seculares. Y aparentemente una consolidación cavitada basal derecha. Ahora vamos a ver la imagen. Ahora, en agosto, un mes después, neumología propone hacer una broncoscopía más lavado bronquialveolar. No tolera el procedimiento, bueno, se suspende. Y justamente durante la preparación para esta fibrobronco, cardio la evalúa como riesgo cardiológico, básicamente. No tiene, bueno, es detalle que no tiene ningún antecedente cardiovascular, ni tampoco algún síntoma cardiovascular, pero lo que sí haya es que él dice, ¿no? Que impresiona un soplo sistólico 2/6, aparentemente en foco aórtico, y es por eso que en ese entonces se le solicita su primer ecocardio, ¿no? Esa es la tomo de agosto del 2024, ya en un año pasado. Le pongo un patrón micro nodular, árbol en brote. ¿Mm? Contraste los dos. Vamos. Esa eran sin contraste y la teníamos con contraste. Esta es la que tengo con contraste. Listo. Perdón, Ahí. de una mirada y luego a ver. Llamar.
vez pásale. Ahí a nivel de la arteria pulmonar izquierda hay un cambio en la densidad, ¿no? Hay una pena luz del vaso. Ya, hay una hiperdensidad. Y por ahí se ve el ventrículo, o sea, bueno, pasa lateral. El ventrículo derecho está dilatado. Ahí ven ustedes que la arteria pulmonar está casi igual que la aorta, ¿no? Que no debería ser esa relación. Y primero que viene dilatación, luego se ve que el contraste, no, algo no le deja pasar, no está pasando. ¿No? O sea, cuando hay algo que les estamos estudiando, el ventrículo derecho. Y luego, bueno, eso podría ser según el corte, pero creo que el ventrículo derecho está, tuviera mayor que el ventrículo, ¿no? Entonces, en esta primera tomografía estamos viendo, ¿no? La arteria pulmonar a la izquierda se ve casi mismo tamaño que la aorta, y el contraste que sale de la arteria pulmonar, ahí puedes instalar, hay potenciales que no dejan pasar el contraste. Entonces ya ahí estamos viendo algunas etapas. Entonces aquí lo importante de esta parte del caso es un paciente que empieza con hemoctólico. ¿Cómo se llega a pedir una angiotensia pulmonar? Porque lo ocultan y le encuentran un soplo. Entonces ahí la importancia de que el cardiólogo todavía oculta y que no pierdan esa parte, porque se llega el angiotensia con la ocultación de un presunto soplo, ¿no? Bueno, de ahí se informa la tomografía y ahí le pone, bueno, hay signos sugerentes de malignidad, además de signos de tromboembolia pulmonar agregada. Lo que hace el informe de la angiotensia coronaria. Bueno, no angiotensia coronaria, bueno, y las arterias coronarias sin lesiones, solo un puente intramiocárdico, que aquí lo detalla, ¿no? El descendente anterior. Pero de ahí, Por ejemplo, el angiotensia coronario te sirve más cuando tú le pides al paciente tranquilidad que quiere hacer los cateterismos, ahí es infarto que llega, le hacen angiotensia. No, ese es su protocolo, ¿no? Entonces, lo que hemos enfrentado ahora es esos angiotensias que tenían positivos, cuántos realmente en cateterismo eran lesiones, y la mayoría no es. Entonces, ¿cuál es la utilidad de un angiotensia coronario realmente? Para descartar. Es como el dímero DNT, ¿no? Valor predictivo negativo. El angiotensia coronario te va a descartar, ¿no? Entonces tiene valor predictivo negativo alto. Pero que salga una lesión, no significa que digan 40, no significa que ese 40 no sea 80, porque depende del corte. Entonces, cuando le un angiotensia, lo primero que tienes que saber cuántos cortes ha tenido el tomógrafo. Pero si tenía 64, es malísimo, ¿no? Entonces, tenía 256, 128 y es mejor, ¿no? Depende de quién lo lee. No siempre lo lee un cardiólogo que de hecho imagen, ¿no? Es el cardiólogo, el radiólogo. Entonces ahí cae, ¿no? Pero más que todo para descartar, y bueno, acá sí está descartado. Así es. luego, bueno, se logra hacer el procedimiento de la broncofibro y ahí es que, bueno, durante el procedimiento Ahí también. como ya han llegado los chicos, le hacen broncofibro porque es un supremoctólico que cae negativo si no lo encuentran causa. El problema. No, ¿No? llega a broncofibro. Bueno, se logra ver cuando ingresan al lóbulo superior del pulmón derecho. Sin embargo, se evidencia un sangrado activo proveniente de la región B3, bueno, un segmento anterior del lóbulo superior derecho, que se controla con agua helada y ácido tranexámico, ¿no? De ahí han tenido que descontinuar con el procedimiento. Bueno, las conclusiones de eso, básicamente, sangrado y no la lesión endobronquial, y envían justamente una muestra para cultivo de BK, PAP, Inexper, aspirado bronquial, y adicionalmente le solicitaron a la ANCA como para descartar vasculitis, ¿no? No, porque para que se cabe. No, no, este No, es era paciente con más en arteria pulmonar que teníamos en la UCI. A la chica. Sí. Ya tenemos el resultado final. Ya. Ahí lo vamos a presentar. Sí, ahí está. Está en suspense. y bueno, Cuando le y hicieron la el, fibrobronco, ajá. prueba y lo encuentran. Entonces, lo que sale también positivo en el cultivo de secreciones sale de pseudomonas aeruginosa, por lo cual recibe tratamiento antibiótico, acitromicina y ciprofloxacina.
Luego, posteriormente, bueno, salen los cultivos de BK negativos, lo que sí sale positivo es como digo, pseudomonas, ¿no? Sensible a quinolonas, colistina, carbón. En la eco, que se le hace en agosto, en ese momento de la hospitalización, se evidencia que, bueno, la FEBI estaba preservada al 60%, la función del BD también, no, el TAPSE. Sin embargo, lo que sí es un hallazgo importante es que se observa una imagen y se descarta más en válvula pulmonar adherida también a borde aórtico. Y bueno, ahí le pones su en cardíaco o resonancia magnética. Ahí hay retos. Por ejemplo, chicos, habíamos visto un angiotén donde se vio una masa en la arteria pulmonar. ¿Qué de esa eco nos podría decir que el paciente está teniendo un TKV o algo no cuadra? ¿Sí? ¿Qué de esta eco? Porque hemos visto una masa en la arteria pulmonar, ¿no? Y con esta eco. Entonces, esta eco nos dice que hay un cuadro de TKV. Entonces, es un paciente que se le encuentra una masa en la arteria pulmonar el año pasado, pero sin embargo la eco nos dice quitarse bien, ¿no? Las cavidades no están dilatadas. Entonces, eso inclinaría más a que esto fuera un cuadro agudo crónico, más un cuadro crónico, ¿no? Y miren, han visto una masa en la válvula pulmonar, ¿no? Que no siempre hacemos ese aporte, ¿no? Entonces, ¿en qué vista la eco uno podría ver la válvula pulmonar? Así. Y no siempre lo hacemos. Me corto de grandes vasos, ¿no? Enfocando el cárter saliente. Entonces nunca olviden, miren, ellos al haber hecho ese eje por grandes vasos, ven esa masa y le tienen la angiotensina y pueden dar el diagnóstico. Lo importante en las ecos no solo hacerlo 4 cámaras, también hacerlo eje corto, porque con eso, esa masa que vieron en el eje corto, en grandes vasos de arteria pulmonar, les lleva a ser el angiotensina. Pero ahí tendrías que decir también cuáles son los hallazgos ecocardiográficos que yo tendría que tener en mente o buscar en un paciente que yo sospecho en un TEP. Claro, Por ejemplo. sí. Justo lo tenemos más adelante, ¿no? Pero más que todo acá quería mostrar eso, ¿no? El hallazgo y que el paciente ahorita, al menos la función del derecho está preservada. Pero sí, ahorita lo vamos a comentar. Bueno, continuando. eh, Durante su hospitalización, bueno, en realidad tiene pues, su primer ingreso al Revaliati y los estudios previos eran de forma ambulatoria. Y bueno, ingresa el 28 de noviembre, ya con los datos que hemos mencionado y con la impresión diagnóstica de un TEP crónico, ¿no? De etiología determinada. Bueno, su plan de aquel entonces era continuar con la anticoagulación plena y solicitan los exámenes auxiliares, ¿no? Laboratorios y cultivos. Y bueno, vamos a ir revisando un poquito sobre la... Respecto a la primera pregunta, discutir respecto a la hipertensión pulmonar, ¿cómo se clasifica? ¿No? Y Carlos, si estamos pensando en un TEC crónico, que era lo que ellos plantean en realidad 17 meses, ¿no? Esto llevaría a una hipertensión pulmonar crónica, ¿no? Entonces, ¿puedes comentar cómo clasificamos la hipertensión pulmonar crónica? Bueno, la hipertensión pulmonar tiene 5 grupos, donde en el primer grupo están las idiopáticas, las asociadas a drogas, por ejemplo. Hay otras patologías lo que está asociado, por ejemplo, a VIH, citosomiasis, a enfermedades del colágeno, como por ejemplo el cirrodelio. Dentro del tipo 1, dentro del tipo 2 se encuentra el lado izquierdo, problema izquierdo, como por ejemplo insuficiencia cardíaca por cardiopatía, en el segundo grupo. En el grupo 3 es donde tenemos las causas asociadas por hipoxemia, por ejemplo, ¿no? Ahí están las grandes altitudes, por ejemplo, el EPO, y la tipo 4 estaría en la tromboembolia pulmonar. Bueno, la tipo 5 ya sería multifactorial. Y si este caso podría encajar en alguno de los grupos, con ese diagnóstico que presentamos de mayor. Con el diagnóstico de una hipertensión pulmonar crónica,
hipertensión pulmonar crónica. ¿Cuál sería el grupo 4, ¿no? Grupo 4. Entonces, al paciente hace 7 meses lo encasillan como un TEC crónico, que vamos a hablar de la parte aguda, y lo encasillan como una hipertensión pulmonar del grupo 4, ¿no? Ahí tiene. Ujú. Bueno, con un dato epidemiológico, básicamente dice que un 1% de la población global va a presentar hipertensión pulmonar. Y a la vez, bueno, los signos o la consecuencia de la hipertensión pulmonar, congestión pulmonar, enfermedad vascular pulmonar, obstrucción en la hipertensión pulmonar precapilar va a producir efectos deleterios que al final también consecuentemente nos va a producir falla cardíaca derecha. Lo que hablábamos ahorita, lo comentaba Carlitos, justamente la clasificación clínica de los 5 grupos. El primer grupo de la hipertensión pulmonar idiopática, hereditaria, entidades asociadas. El segundo grupo asociados a la falla ventrícula izquierda, cardiopatía izquierda. El tercer grupo, secundaria enfermedad pulmonar, EPOC. Bueno, y le pone como hipertensión pulmonar no grave y grave. Y la hipertensión pulmonar secundaria, obstrucción arterial pulmonar, como es el caso hasta ahora que va encasillando a nuestra paciente, ¿no? Una hipertensión pulmonar con tromboembolismo crónico. Y los otros, el grupo 5 que es aún mucho más rara que son los trastornos hematológicos o sistémicos. Claro, ahí en el grupo 4 le ponen la tromboembólica crónica, le ponen otras obstrucciones pulmonares también, ¿no? Claro que Pero te... en la época que tenemos, no tenemos signos de hipertensión pulmonar por eco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué signos de hipertensión pulmonar por eco podríamos encontrar? Sí, ¿verdad? Porque lo vamos a discutir más adelante. Bueno, sería ¿No? Ese es para el lado izquierdo. En este caso, es todo hacia el lado derecho. La presión sistólica arterial pulmonar, ¿más de cuánto? Más de 35 te da probabilidad intermedia, más de 50 una probabilidad alta, ¿no? ¿Qué otro signo tenemos de hipertensión pulmonar? Piensa falla derechosa. Bueno, la persona de la víctima de la ¿Y eso cómo le verías por eco? ella. Porque por PVC puedo hacer presiones, por FAN también, pero por eco. La PVC por eco la sacamos con la vena cava, ¿no? Y su colapsabilidad, ¿no? El resto, No vena cava, por ejemplo. Por ejemplo, si tu vena cava es menor de 20, colapsa más del 50%, tendría tu PVC de 70. Si tu vena cava más de 21 y no colapsa, tu PVC es 15. Entonces creo que va a dar una aproximación, ¿no? ¿Qué otros signos tendríamos con la hipertensión pulmonar si sospecháramos en el paciente? La velocidad de oxigenación permitida. Ya, más de 40, o 3.4 en nuestro sistema de cuerpo. El ventrículo derecho se va a dilatar, ¿no? ¿Cuáles son los diámetros, Kevin? Para que tú digas ventrículo derecho dilatado. Los 30. ¿No? Basal 41, dilatar medio 35, ¿no? Y caer en las funciones, ¿no? A ver, continúa. Claro, pero eso sería más en contexto agudo, ¿no? También no te olvides del notch. En el flujo pulmonar, cuando ponen la eco en la válvula pulmonar, tienes un flujo que va hacia abajo, ¿verdad? Cuando hay un notch, y más aún si ese notch es casi perisistólico, se asocia a un grado ya, inclusive, de compromiso vascular de la hipertensión pulmonar, ¿no? Ese es un signo que generalmente el doctor Aguirre le gusta. ¿No? Tienes que ver que esté dilatado el lado derecho, disfunción del lado derecho, una recapitulación hipoxia importante, una velocidad más de 3, que te salgan las presiones de... Puedes calcular las presiones de la arteria pulmonar sistólica, pero también con el flujo de recapitulación pulmonar, lo que también en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa, puedes encontrar una insuficiencia de válvula pulmonar. Y esa insuficiencia de válvula pulmonar tiene un flujo, un Doppler, donde tiene parecido a la mitral, a la
Cuando pones el continuo en la mitral, Ah, ya, ya. con una presión más alta que la otra, Ajá, con estas calculan la presión diastólica y la media. claro. Pero obviamente eso es una estimación. El diagnóstico definitivo lo va a ver Claro, claro, estamos pero si no, el notch es importante. excelente. Y bueno, esto es más que todo para cómo se clasifica, ya si uno le hiciera el cateterismo, los grupos en dónde encajarían, ¿no? Ajá, justo haciendo una continuación de lo que decía el doctor Chávez sobre ya al final quién va a dar el diagnóstico es el cateterismo derecho y que nos va a dar valores para determinar si estamos bajo tres escenarios, ¿no? Hipertensión pulmonar precapilar, bueno, todos los escenarios, mejor dicho, la presión arterial pulmonar va a estar elevada, más de 20. Sin embargo, bueno, va a variar, ¿no? Cuando la presión capilar sea menos de 15, con una presión arterial pulmonar más de 20 y una presión de resistencia vascular pulmonar más de 2, pues ante un cuadro de hipertensión pulmonar precapilar, ¿no? Luego el postcapilar aislado, la diferencia va a ser que la presión capilar va a estar más de 15 y la resistencia vascular pulmonar menos de 2. Y bueno, cuando es combinada en ambos, todas las tres van a estar elevadas, ¿no? Más de 20, más de 15 y más de 2. Y aquí cuadran los grupos clínicos, ¿no? De la hipertensión pulmonar. En este caso, bueno, nuestra paciente que estaría dentro del grupo O sea, el 4. grupo 4, tenemos un cateterismo. Yo me llamo de 20, capilar normal y una resistencia vascular pulmonar más de 2. Ese sería si hubiera un hecho cateterismo, ¿no? Ajá. Unidades, unidades Gutt, Bueno, ¿no? De madera. Bueno, las estrategias terapéuticas también varían de acuerdo a cada grupo. Esta es la división, bueno, en realidad es la continuación de los grupos que acabamos de ver. El grupo 1, tratamiento médico, fármacos para la hipertensión arterial pulmonar, calcium agonistas para respondedores. Como última terapia, el trasplante pulmonar. En el grupo 2, tratamiento de la cardiopatía izquierda. Estamos bajo un escenario, un grupo donde es básicamente por disfunción del VI. Tratamiento de la cardiopatía izquierda, potencialmente fármacos para la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Y en el tercer grupo, tratamiento óptimo de la enfermedad pulmonar subyacente, porque estamos bajo un contexto de una enfermedad pulmonar de fondo, ¿no? Y en el 4 que es hasta ahora lo que encasilla a nuestro paciente, que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Una endarterectomía de la arteria pulmonar, tratamiento intervencionista que también se puede hacer, eh, y bueno, tratamiento médico, ¿no? Que igual sí o sí tiene que recibir fármacos para la hipertensión pulmonar. Y bueno, el tratamiento óptico de la enfermedad subyacente en el grupo 5 que como sabemos puede ser multifactorial o causas muy raras, igual van a seguir los fármacos para la hipertensión. hay un estudio, por ejemplo, una falla cardíaca izquierda, ¿no? Le puedo dar una heavy de voz sentada, sildenafil, una falla cardíaca que está sin hipertensión pulmonar. No, porque no se tiene el perdón de la causa. Claro, ¿no? Ya hay estudios que ya han visto que el sildenafil, esto ya no se llama grupo. Todos esos fármacos, sildenafil, vamos a entrar, es para el grupo 1. El grupo 3, el pulmonar, son fármacos que, más que todo para el tema pulmonar, tienen que resultar, no hay que darle realmente esto. Y el grupo 4 es solucionar la causa de base, ¿no? Si es una obstrucción proximal, como en nuestro caso, sería una endarterectomía quirúrgica, en la cual se saca la masa, pero tiene que sacar el endotelio también, que sale como si fuera una rama, ¿no? Sí, si es más distal, las obstrucciones se tiene que hacer angioplastia, pero por ejemplo, la angioplastia en las arterias pulmonar no es como en las coronarias. En la arteria pulmonar uno no coloca stent porque la arteria se rompe, en cambio en las coronarias sí colocamos. Y en la arteria pulmonar uno nunca dilata al 100%, sino un 70%, en cambio en las coronarias se busca un 100%. Entonces es diferente, no hay mucha experiencia simplemente en estos casos, ¿no? Y bueno, el grupo 5 es una enfermedad básica. A ver si Bueno, la clasificación o las características clínicas, mejor dicho, de la hipertensión pulmonar. Idealmente, claro, al tratarse de una enfermedad pues, no es aguda, sino crónica, nos va a dar síntomas tempranos y tardíos. Los síntomas inicialmente van a ser con disnea durante el ejercicio, de acuerdo a la clasificación bueno, que pueda haber de la OMS, al NIHA, a la clase funcional o al NIHA. hay más que todo para darle un poco más de énfasis. Por ejemplo, un paciente con hipertensión pulmonar que tiene dolor torácico, ¿qué habría que descartar?
Ya, pero no es o un paciente con hipertensión pulmonar que hace 5, pero nada puede ser dolor torácico. Lo que puede pasar es que la arteria pulmonar se dilata tanto que comprime al tronco. Entonces nunca se olvide, un paciente con hipertensión. No, o sea, geográficamente. Ok, pero. No, pero tiene un nombre cuando comprime mucho la voz y te da 5 Ah, no, la aorta no, el tronco. Tronco por. El tronco Claro, por. no por nada. Tiene un. A ver, revísalo a ver si no. Pero sí, eso es lo que hay que destacar. Entonces, paciente con hipertensión pulmonar, uno diría, no, pero coronaria sin lesiones, no va a tener infarto, pero sí puede ser por la compresión del arterio pulmonar. ¿Ya? ¿Cuánto, más de cuánto por eco es dilatado una arteria pulmonar? Pero ustedes lo van a medir a su teléfono. 25. Ahí está. Sí, no me. No, ese es Horner. No, Horner es cuando comprimes el laringe y hace disfonía, ¿no? Entonces son varios signos. Pero el más importante es Disney. Hay mucha gente que es Disney y nadie sospecha hipertensión pulmonar que está avanzado y antes no resolvió. Síncope, dolor, todo eso son causas, ¿no? A ver, continuamos, técnicas. Bueno, ya los síntomas que vamos hablando, ¿no? Palpitaciones, hemoptisis, es lo que presentó nuestra paciente, como el caso de nuestra paciente. Y bueno, síntomas raros, dolor torácico durante el ejercicio, ronquera, disfonía por compresión del nervio laringio, que es el síndrome de Horner, falta de aire, mareo, tos, ¿no? E infección también del tracto respiratorio inferior y atelectasia. Todo eso. A ver, Ujú. sigue con el caso. Eh, listo. Bueno, en diciembre, ya durante la hospitalización, ya se hospitalizó el 28 de noviembre, o sea, 4 días después. Claro, o sea, ella como llega, ella realmente le hacen su tomo, estaba con hemoptisis, ¿no? Ya le hacen la eco, ven una masa, le hacen la tomo, en la tomo demoran el informe en hacerlo 2, 3 meses. Cuando el radiólogo lo informa, se da cuenta que hay una masa ahí gigante y lo llama, señora, venga, hospitalícese. Se hospitaliza en esa fecha y le inician anticoagulación, como T crónico. Miren qué pasa, hay una masa, le hacen unas horas. Claro, le inicia la anticoagulación eh, a los días y empieza a presentar hemoptisis, ¿no? Eh, bueno, no tolera el decúbito, bueno, la paciente tiene una evolución desfavorable rápida después de haberle iniciado la anticoagulación y le diagnostican, bueno, le manejan en ese entonces como un embolismo pulmonar con un probable agudo sobrecrónico, ¿no? Hemoptisis secundaria a infarto. Bueno, y de ahí deciden, claro, ante el sangrado activo, no continuar con la anticoagulación y bueno, no lisi. Y hacen una junta médica, de la que vemos acá, bueno, los nuevos diagnósticos, ¿no? Shock circulatorio, hipovolémico por la hemoptisis, obstructivo por el TEP, hemoptisis activa, el trombolismo crónico, sobre anticonceptivo. Eh, Básicamente lo que llama la atención es que, bueno, está como un shock hipovolémico cuando solo aparentemente han cuantificado una hemoptisis de 100 cc, ¿no? Pero sí lo que sí presenta la paciente es que tiene caída del sensor, hipotensión sostenida y continúa con los eventos de hemoptisis. Le inician su terapia con soporte vasopresor, dándole alto flujo y ácido tranexámico. Y le hacen una junta médica. Ah, Solo está puesta para que no pueda aceptar. Debió ser, ¿no? Pero sí, no lo digamos. no llegaron a hacer. Entonces, Ahí vamos. ¿vamos? Sí, ahí discutimos esta parte. Si fuera TEG agudo, como ellos pensaban, antes que sangre, ¿cuál sería el manejo? Todo TEG agudo se dice está inestable, ¿no? ¿Y cómo lo manejarías entonces? El paciente llega, tú dices TEG agudo antes que sangre. ¿Qué necesitarías encontrar para que tú Signos de hipotermia, autosuficiencia, ya, bronquial. ya, ahí lo listarías? ¿Cómo lo listarías? Pensaba para acá. No. Ah,
La dosis de la lisis son 100 miligramos en 2 horas. Ya, La dosis de 0,6 miligramos por kilogramo. no, 100 gramos no son está bien. Claro, eso Y hay una segunda dosis, un protocolo rápido, sobre todo en paro. claro. ¿Cómo es ese? Te hace Fuerte de 15. de 0,6 o 0,5, máximo 50 en 15 minutos entre herramientas, ¿no? Entonces, eso sería. Y si falla, ¿qué haríamos? Falla la lisis y de. ¿En cuál de los dos? No, no, una lisis, ¿no? No es temprano. Claro, entonces también me encanta, ¿no? Eso es lo que. A ver. Entonces, a ver. Ajá. Bueno, básicamente para definir el manejo tenemos que clasificar la gravedad del embolia. Como dice Alexis, de acuerdo a la riesgo, ¿no? De hecho, bueno, la gravedad del TEP, pues, se va a decir el tratamiento, ¿no? Y este es un cuadrito para que debemos a tenerlo en cuenta, ¿no? Si es que nuestro paciente presenta inestabilidad hemodinámica o disfunción del BD, alta concentración de troponinas cardíacas, bueno, estamos bajo un escenario de un riesgo alto. Sin embargo, mientras se vaya presentando menos los eventos de estos cuadros clínicos, pues el riesgo va a estar bajo y el manejo, por tanto, va a diferir, ¿no? Y bueno, y para eso también, claro, se utilizan las escalas de gravedad para la embolia, ¿no? Por ejemplo, la edad, el sexo, cáncer, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica. Son varios parámetros que hay que ir sumando para determinar si son las escalas de riesgo, ¿no? Escala PC. Para que te resalte. 3 es 86. Me retrocede Miguel. ¿Qué te diferencia un intermedio alto de uno alto? Claro, la inestabilidad, ¿ya? Pero ahorita en el mundo la tendencia es los intermedios altos también manejarlos. En el mundo todavía no está en guías, pero en el mundo el intermedio alto ya se está realizando más este manejo, es más seguro el manejo de intervencionista, ¿no? Pero hay que tener experiencia y centros que lo hagan. Pero el inestable sí, se tiene que realizar. Y el intermedio alto, en las futuras guías, el intermedio alto se va a realizar o manejo por hemodinámica, ¿no? Así vamos. Ah, ya, y justamente esto es lo que se comentaba hace un momento, ¿no? La régimen y la dosis y las contraindicaciones del tratamiento trombolítico, ¿no? Lo que considera la guía de la ESC, por ejemplo, es estos tres, ¿no? El activador del plasminogen tisular, la streptokinasa y la urosinasa. En este caso, bueno, ¿En qué plaza? del anteplazo vamos a utilizar 100 miligramos durante 2 horas o 0,6 miligramos por kilo durante 15 minutos, ¿no? Dosis máxima de 50 Eso le miligramos. preferimos para. Claro, y bajo un criterio del paciente que se encuentra en riesgo alto. Pero hay algunos centros que en lugar de dar 100 miligramos 2 horas usan el protocolo rápido, ¿no? Sobre todo los que tienen alto riesgo hemorrágico, no le dan. Es importante las contraindicaciones, chicos. Esta vez que he ido a apoyar los cateterismos de Turquía de alta complejidad, les preguntaba yo, ¿no? Que son centros que lisan. ¿Cuántas hemorragias cerebrales han visto? Casi nada. Pero ¿cómo se les ha muerto pacientes? Venían pacientes con ese elevado, que decían, bueno, lo lisamos, ¿no? Ese elevado anterior, lo lisan y después de eso averiguan que había tenido una cirugía abdominal hace 3 meses. Entonces era una cirugía que iba resecado colon. Entonces empezó a todo bien, la lisis cayó de 70 y a las 4 horas, hipotensión, entonces dijeron, algo, ¿no? El eco, le hacen un soplo, complicación mecánica, nada, el eco bien, potención, hipotensión, hasta que toma un hematocrito, no, ni siquiera hematocrito todavía, sino palpa, que es después de muchas horas, porque nada no suelen examinar a veces, uno se confía al cardiólogo y dice, "Joder", y rigidez, rigidez. Y lo que había pasado es que se había, había hecho licencia. Entonces ya había toda la materia fecal, todo, ¿no? Y sangró, por más que entró a sala, la hora, falleció el paciente. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en esos casos, ¿no? En ver las contraindicaciones. Sí, realmente. ¿Mm? Bueno, básicamente vamos a Sí, mencionar sí, las claro. contraindicaciones absolutas para Cada tenerlas en punto. cuenta. La historia de ictus hemorrágico, de orígenes con ictus isquémico, neoplasias, traumatismo importante en las 3 semanas anteriores y, bueno, hemorragias activas, ¿no? Claro. Básicamente está relacionado con eventos hemorrágicos previos.
le va a usted porque querer salvarlo y se muere de otra cosa. O sea, ¿no? Ujú. En cuanto al manejo, bueno, las recomendaciones de la guía dice que durante la fase aguda de TEP, bueno, está recomendado iniciar inmediatamente la anticoagulación con heparina no fraccionada, incluido un bolo intravenoso ajustado al peso, ¿no? Para los pacientes con TEP de alto riesgo. Y acá, por ejemplo, dice el tratamiento trombólítico sistémico está recomendado para el TEP de alto riesgo, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Ahí no sé si le podemos hacer, Tom, ¿sabes? Si le podemos hacer una pregunta. Por ejemplo, la guía nos dice solo usar los de alto riesgo, ¿no? Si usted tuviera un TEC con falla del B que aún no hipotensa, pero ya está que le coloca glutamina a dosis bajas, ¿usted lo lisaría en ese momento? ¿Esperaría que el paciente se hipotente? Pues depende bastante también el hecho, uno, qué otras comorbilidades puede tener el paciente, ¿no? Porque si es un paciente que de repente ha tenido sangrado, vacinar, o antecedente de ATV, lo pensaría, ¿no? Pero si es un paciente que es un TEC, que ya te está haciendo falla de BD, entonces esos pacientes generalmente la anticoagulación no es muy óptima y yo veo que requiere, voy viendo, lo voy reevaluando y voy viendo que va, está requiriendo, necesita mayor soporte inotrópico, yo sí podría dar un beneficio si es que el riesgo de sangrado no es muy alto, ¿no? Yo tengo una duda, ahora que hablan de índices, es alto riesgo, pero en intermedio, te habla de intermedio, alto riesgo, donde te habla, si bien es algo de índice, no sé si pero hay disfunción del polo derecho, y ahí te especifica el algoritmo de la misma guía del 2019, que dice, si ves que tu paciente no está en shock, pero si ves algún deterioro, ya sea con la ego que le vas practicando, es un estancia, o ves que aumenta tu troponina, o ves que aumenta el número de ego, que la quieras verificar, dice es lisis inmediata, incluso con otras métodos, capaz, etcétera, claro, que el intermedio alto es no lisis, pero podría entrar a lisis. Ajá. Por ejemplo, un intermedio bajo podría tener también dilatación del BD, pero no necesariamente te hace hipoperfusión, ¿no? Pero, por ejemplo, el intermedio bajo, le dice uno positivo ninguno, ¿no? Podrías tener un intermedio bajo con disfunción del BD o troponina, ¿no? Pero no lo realiza solo por eso, ¿no? Tendría que estar, aparte de dilatar el BD, haciéndote O bajo. sea, la marca es la disfunción del ventrículo derecho. Porque un paciente que está con T y tiene ya disfunción, el ventrículo derecho ya necesita inotrópicos, ya Claro, si ya puedes necesita considerarlo, ¿cómo se llama la anticoagulación? O tuvimos con una paciente, una morenita, no sé si te acuerdas, te acuerdas. Entonces, un paciente que lo presentaron un día viernes y generalmente ya tenía falla de BD. Ya estaban usando inotrópicos, pero no lo consideraron como paralizarlo en ese momento, sino una conducta expectante. El día sábado está peor, que había disfunción multiorgánica, entonces ahí ya Claro. riesgo-beneficio, porque era una señora de 80 años, una morena de 80 años, entonces. Claro, y se hizo paro. Y se hizo paro. Salió del paro. Pero, o sea, solo con dilatado BD, pero si no te hace bajo gasto, yo creería que todavía, pero si ya te hace dilatado BD y requiere inotrópico. Claro, con necesidad de inotrópicos ya tienes que pensar en disarco. Claro, con inotrópico. Más si lo revalúas, como dice el dog, y está empeorando. Es más, inclusive si tienes algún temor, porque de repente el tego es sangrado muy alto, quizás usar o extrapolar las estrategias de lisis supralenta, ¿no? Que usan, por ejemplo, para las trombosis. Podrías más o menos extrapolar un poco dependiendo, ¿no? Del paciente que tenga. Interesante esa parte. Pues es como muy nada. Un poco complicado. Continuamos con el caso entonces. Ya. Le hacen su junta Bueno. en el revallar. Ujú. Bueno, las conclusiones similares, TEP, hemoptisis activa y bueno, han puesto como un TEP sin descompensación hemodinámica, por tanto no requiere trombolisis ni trombectomía mecánica. Ellos atribuyen la inestabilidad al sangrado. ¿Mm? Luego, prácticamente de 2 semanas que estuvo hospitalizada la paciente básicamente con tratamiento de anticoagulación, bueno, después se le reinicia, sale con los diagnósticos, ¿no? Tromboembolismo pulmonar crónico, hemoptisis no activa, portadora de
los diagnósticos que le suelen poner en el Revaliate. Paciente con TEP y fibrosis pulmonar, no evidencia de enfermedad de fondo que condicione trombofilia, el momento de alta hemodinámicamente estable. Y lo que es curioso durante el alta, lo que le hemos resultado aquí es que es dada de alta con apixaban, 5 miligramos, una tableta cada 24. Respecto a eso de la anticoagulación, ¿fue correcta la dosis? Es la pregunta. A ver, entonces, para preguntar. Ellos lo toman como un TEC crónico, que ya no lo quisieron lisar, ya no teníamos crisis por semanas y le dan de alta con esa dosis de apixaban, ¿no? De 5 cada 24, ¿no? Entonces ahí vendría el debate, ¿no? Respecto a la anticoagulación, ¿fue correcta la dosis? Vamos a empezar con Ronald. ¿Qué opinas? No, son 5 miligramos cada 12. Ojo que hay dosis para TEC y dosis para FA. Es diferente el protocolo, ¿no? Claro, está bien, o sea, la pizza se da cada 12 horas, pero en el caso del TEP, justo le hemos resaltado acá, es que la dosis es 2,5. No, o sea, hay más claro el protocolo. O sea, Puede ser. en TEC es diferente como nosotros más vemos FA, pero es importante que también vean los casos de TEC, ¿no? Ah, sí. Miren, aquí está de Rivaroxa y Apixaban, que es lo que más vemos, y aquí es como es la dosis, ¿no? A la izquierda Rivaroxa y a la derecha Apixaban, ¿no? Por ejemplo, si una va a ser Apixaban para TEC, son, o sea, 10 miligramos, 2 veces al día por 7 días, y luego queda 5 cada vez. ¿No? Ese sería para ti. O sea, la inducción en TEC es mayor. Sería 10 veces al día por 7 días, y luego 5 cada vez. Y si usas Rivaroxaban en TEC, es 15 2 veces al día por 21 días y luego queda con 20 cada 24, ¿no? Entonces, ellos, bueno, la mandan subanticoagulada al paciente, ¿no? Porque la envían con 5 cada 24, ¿no? En FA, por ejemplo, Kevin, ¿cuándo corregimos la dosis de apixaban? Bueno, tú vas a ver bastante gente que corrigen con cualquier pequeña cosa, corrigen, ¿no? Pero está bien claro en los trabajos. Son puntos claros, ¿ah? A ver, Carlos, ¿te corre? Cre- Creatinina mayor de 1,5, la edad mayor de 75 y el peso menor de 60. Nada, 80, ¿no? Ahí está en la parte de arriba. ¿Cuándo se corrige en FA? Cuando tiene 2 de los 3 criterios, ¿no? Que da más de 80, peso menos de 60 o crea más de una puntuación, ¿no? Si tiene 2 de 3, corrige. Si no, no. Entonces la paciente no tenía ni más de 80, ni pesaba menos de 60, ni tenía la CREA, entonces no tenía indicación de. Y si corrige no es 5K24, sino 2,5K. Entonces ese sí fue un error del hospital de mandarla infra. Y eso pudo llevar, si hubiera gente crónico, a que el cuarto, ¿no? Pero lo más, ya bueno, continuamos. Lo más importante es resaltar que es diferente la antipoblación técnica. Ujú. Luego, su segundo ingreso al REBA, prácticamente después de 6 meses, el 18 de junio, este, lo que ingresa fue presentando bueno, desde mediados de mayo, como un mes antes de su hospitalización, disnea clase funcional 2. Una semana antes del ingreso ya la disnea progresa, aparentemente de clase funcional 3. Sensación de desvanecimiento asociada a edema de miembros inferiores y ortomia, los días previos al ingreso. La impresión diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, TEP masivo, subagudo de alto riesgo, falla cardíaca derecha y derrame pericárdico leve. O sea, ¿qué cambió ahora, Carlos, respecto al paciente que habíamos estado viendo? Aquí Hizo falla, pero que no. De la derecha. Falla derecha, ¿no? Edemas, ascitis, ¿no? Todo eso, ortodia. No le vas a encontrar créditos probablemente, pero sin ocultación o manuales, ¿no? ¿No? A ver, continuamos. Bueno, las indicaciones que le dieron, ahí se incluyó la levosimendan y la anticoagulación, ¿no? Con los diuréticos, la terapia diurética. Después de una semana, se coordina la transferencia a nosotros, ¿no?
Aquí es cuando la conocen y corta. 25 de julio. Ingresa con bajo gasto, ya los signos de falla derecha descritos hace un momento. En el examen físico, la piel está ictérica, viene capilar menos de 3 segundos, edemas en miembros inferiores, 3 cruces hasta muslo. También había crépitos en base de ambos campos pulmonares y estaba presente un soplo similar al que se encontró al inicio, ¿no? En foco tricúspide y pulmonar. Presencia de tercer ruido y en el abdomen había distensión, hepatomegalia, 1 a 2 centímetros y ascitis también presente. Y la paciente estaba lúcida, no tenía ningún compromiso neurológico. Nuestros diagnósticos: insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, TEP masivo, falla cardíaca derecha y derrame pericardio. Ahí está. Con ese caso, si fuera un TEC, ¿lo realizaría? Claro, en ese caso ya tiene bajo gasto, ¿no? Entonces ya es una indicación ya del intermedio de alto riesgo, ya, ¿no? Y ya está en falla derecha, que no tenía el inicio, ¿no? Historia clínica para el. Entonces, sí, Bueno, ampliando la historia, se evidencia que en el examen físico había una mama, un nódulo, bueno, una mama, en mama, mejor dicho, un nódulo de Petri izquierdo y adenopatías axilares. Le repites, en ese entonces se decide solicitar una angiotensina pulmonar y un ataque para descarte de secundarismo, ¿no? es importante porque siempre que ustedes ven un trombo no queda ahí. ¿Qué hay que descartar cuando ven un trombo? Entonces, ya bueno, cáncer, que no. No, pues, ya de ahí viene, pero ya, supongamos que venga de ahí, pero igual, ¿qué lo forma ahí? Hay una triada, la triada de la lucha, ¿no? ¿En qué consiste? Esta sí es más lo que llega como ¿No? Entonces, causa de hipercoagulante. Lo más común que vemos a cada rato en mejores, ya digo, ¿no? Por ejemplo, el síndrome antifosfolípico. Eso había que descartar, que no se le descartó en todo su peso anterior. Y ahí habría que pedir siempre, ustedes ven trombo, hay que descartar eso. ¿Qué anticuerpos son? Anticardiolipina, anticoagulante lúpico. No. Antibeta, los criterios acuerdos son antibeta 2 glicoproteína, anticoagulante lúpico y anticardiolipina. Tú necesitas uno de estos al menos. En 3 meses tiene que estar positivo otra vez, o sea, con una vez no es el diagnóstico, en 3 meses tiene que estar otro criterio. Abortos, trombosis, ¿no? Ese tipo de criterios, ¿no? Entonces, eso también hay que descartar y cáncer, eso es lo más importante. Entonces, en el diagnóstico de cáncer no es todo angioten, sino hay que examinarlo. Entonces, en este caso se examina axilas, mama, buscando masas, abdomen y se le encuentra adenopatías axilares, nódulo en la mama. Entonces, ya con esa idea se va a buscar ya más líquido. A ver, siguiente. Ajá. Bueno, y aquí mostramos. A ver, interpretación. Esta plata. Ya, bueno, su frecuencia es. ¿Cuántas frecuencias tiene? Es importante la frecuencia porque uno presenta el T, el hallazgo más frecuente en electro por la taquicardia. Entonces, T sin taquicardia no sé. ¿Qué más encuentras en el ritmo? Me dijiste ritmo, me dijiste frecuencia, 100 aproximadamente, ritmo medio. Y tu eje. Hay algo claro. Está desviado. Está desviado. Ya tienes una causa que desviado a la derecha, ¿no? Habría que ver por qué. ¿A cuánto? El eje desviado a la derecha, ¿no? Eso ya te va a dar un signo, ¿no? De crecimiento del círculo. ¿Qué más ves? ¿No te parece? ¿Por qué crees que no ves de acá? tiene bajo Complejos de bajo voltaje, ¿no? ¿Eso qué te haría sospechar? La que haya derrame pericárdico. ¿Qué más? Derrame pericárdico, derrame pleurales
porque es una enfermedad infiltrativa, esa es la que te dan como amiloidosis, te dan bajo voltaje. En este caso, una falla derecha avanzada, derrame pericardio, ¿no? O como una falla derecha, derrame pulmonar, ¿no? Tu eje a la derecha que has visto podría ser crecimiento del ventrículo derecho, o un bloqueo, ¿no? Posterior, o un bloqueo a la derecha, ¿no? ¿Qué más ves? El S1. A ver, GC1, O3, ¿no? ¿Cómo se llama ese complejo? Ahí, chicos, ¿ves? Ahí está muy bien. Margin wide, ¿no? Que se ve un 10% de TEP, pero realmente se ve porque es una cuestión de que el BD se dilata, ¿no? Y por eso se ve. Entonces tiene un complejo margin wide, que se ve un 10% de casos, tiene un eje derivado a la derecha, tiene complejos de bajo voltaje y está en taquicardia, ¿no? ¿Qué más ves? Ya, Kevin. ¿Qué es el morfológico, no? La onda P, PR, JRS. ¿Qué opina de la onda P? La onda P más grande que el QRS. Entonces eso no es normal, ¿no? P picuda, ¿qué te indicaría? Y en V1 tú vas a ver la parte negativa más, la parte positiva más que la negativa. P picuda de 2.5, dilatación de aurícula derecha, ¿no? ¿Qué más? PR bien. Y luego ya, pásate V1, V4. Ahí te ves. Bueno, una buena producción de R, pero la decisión está en D5. Eso es para terminar. Y a ver, tú, Carlos, ¿qué más le ayudas? De V1 a V6. Hay algo claro. Habremos dicho que al estar sinusal, una frecuencia aproximadamente 100, un eje desviado a la derecha, puede haber crecimiento de cavidad derecha, se nos ha dicho también una P picuda, que te hablaría de un crecimiento de la lateral derecho, hemos hablado de complejos de bajo voltaje, que habría que descartar un derrame pericárdico probablemente, y ya estamos en breve. Hay esa morfología de V1 que hay un bloqueo de raíz, no sé si cumple, pero no sé cuántos cuadraditos hay de ver, ¿no? Pero tiene el amor. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos hay? 6, 7. Es incompleto. Un bloqueo incompleto de rama derecha, bueno, porque no pasa los 120, pues está negativo, ¿no? Eso también te habla del crecimiento de la derecha, ¿no? Voy a dejar un poco. ¿Qué más? Complejos de bajo, una mala progresión de R, y eso más que todo. ¿No? Estoy sacando el polio. A ver si. ¿Qué hallazgos entonces verían ustedes en un paciente con electrocardiografía o con hipertensión pulmonar? Bueno, justamente lo que vamos a ir corroborando con lo que tenían letra de nuestros pacientes, que sí había una P pulmonar, la P mayor a 0.25 en D2. También había desviación del eje a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho también es otro hallazgo, la relación de RS mayor a 1 con R mayor a 0.5 en B1, lo que estamos viendo justo en este momento. ¿No? Bloqueo de rama derecha completo o incompleto, en este caso nuestro paciente tenía un incompleto. Bueno, el patrón que puede ser QR o RSR en B1. El patrón de strain del BD, depresión del S, que es la depresión del ST sobre la inversión de la onda T en las derivaciones precordiales derechas, ¿no? B1, B4. Sobrecarga de BI en D5, D6, acá lo ves en B, los B1, primeros. B3, con un patrón de bloqueo de rama derecha, URCH, RR, La pregunta del doctor Remy, ¿no? El strain Y bueno, que puede haber o no, es inespecífico la prolongación de un QT. Esa es la radiografía también de ingreso. ¿Queremos revisarla? O sea, Kevin, ¿qué es? bueno, impresiona que la silueta correcta está diseñada. Podría ser una coronaria, puede ser un plan pericárdico. También veo algo negativo
le parece la curva, la silueta, ¿no? Donde el BD no se vea en la novia, ya es como que se pierde el botón, se ve que creció la arteria pulmonar. A ver si Bueno, las alteraciones justamente, ¿no? Signos de hipertensión pulmonar y alteraciones concomitantes se debe evidenciar dilatación del corazón derecho, de las cavidades derechas, dilatación de la arteria pulmonar, pérdida de los vasos periféricos. La silueta cardíaca puede tomar una forma de botella de agua. Y signos de cardiopatía izquierda, bueno, esto es adicional, es una enfermedad pulmonar. Ujú. Ahí es importante que el movimiento de la silueta de la pulmonar, ¿no? Porque usualmente es cóncavo, ¿verdad? Es cóncavo. Entonces, cuando ya se rectifica o más aún cuando se abomba, entonces, bueno, perdón, es convexo y se vuelve cóncavo. Entonces, eso ya inclusive algunos lo relacionan con una presión de arteria pulmonar No hay gracias. nada más de 50. Entonces, ya es un signo de que hay una hipertensión pulmonar un poco ya más avanzada, ¿no? Aparte también hay un poco de congestión pulmonar, crecimiento de la silueta cardíaca, ¿no? Que es al lado derecho, ¿no? Entonces, esos son los signos importantes que se ven en esa radiografía. La eco, eso. ya. A ver, ¿qué nos puedes mencionar en esta? ¿Qué va a pasar el video? ¿En qué plano estamos y qué va a venir? Mira. Donde La izquierda de la ahí. Está bien. No, pero primero déjale en el eje largo que termine de escribir. Sí, a ver, entonces, no está en video, pero Vaya, si no puede. Aquí se dice. ahí está. Ahí que y lo vas retrocediendo ahí otra vez. ¿Ya? No. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esa eje? O sea, tú para ganar eje largo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te llama la atención de esa eje? la aurícula derecha. ¿La auricular? Ahí no la vemos. Claro, ahí para cerrar el eje largo, ahí puedes ver el ventrículo izquierdo, ¿no? El más hipertrófico, puedes ver perfectamente el ventrículo izquierdo con la válvula aórtica, Movimiento. ¿ya? Y para arriba vas a ver el ventrículo derecho. Entonces, usualmente en una ecografía normal no ves ese diámetro de esa pared. El ventrículo derecho dilatado, sí se ve dilatado. Y también un poco de RAM, ¿no? De RAM dilatado. Claro, que nos explicaría eso con jefe bajo voltaje. Entonces la porcentaje salir del derecho. A ver si ves. Ahora sí con Bien. El rojo está. Ya, ok. Ujú. No hay como un compromiso, ¿no? claro, ahí lo que tienes que definir es más o menos en qué corte estás, porque tú sabes que el eje corto, tú puedes mover el transductor hacia arriba o hacia abajo, por así decirlo, y ver más o menos en qué corte está. Ahí al nivel de qué corte está. No, se ve. Ahí está, ¿no? Bueno, no está casi mirando al nivel de la válvula mitral, ¿verdad? Ahí lo que llama la atención es, claro, como ha dicho Kelly, la gran dilatación del ventrículo derecho. El septum interventricular está desviado hacia la izquierda, lo que se denomina el septum paradojal. Eso ya habla de presiones de llenado muy altas. Y lo que llama la atención es esta ecogenicidad que está aquí adosado al septum, ¿no? Porque no es normal eso. Y el derrame pericárdico, ¿no? Que se ve ahí. Pareciera que esos son, no sé si los músculos papilares. Pero un poco diferente, ¿no? Sí, correcto. ¿No? Y el BD no debe ser más grande que el ¿no? Claro. Está aquí haciendo colapso. ¿No? ¿Qué te aplicaría el bajo gasto? ¿No? Ese colapso. Y el- ¿Falta? Sí, Ujú. Hay Carlitos que es. Escríbelo. el tercer turno. ¿No? Ahí está.
Y bueno, lo que normalmente deberíamos ver es el círculo izquierdo. No, pero comienza, ¿qué vista es? ¿Qué ventana es? Es una ventana Apical, 4 camas. Pero está orientada hacia dónde? Porque también, hacia la ya, Tienes que ir más lateral. más. Para poder- Ya, ¿y qué ves ahí? O sea, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo ahí? el ventrículo derecho se ve más dilatado por la ventrícula izquierda. Las dos cavidades derechas, las cavidades derechas están más dilatadas, ¿verdad? ¿Qué más? Lo más saltante ahí. Y aparte que se ve ¿Es severa o no? Aló. Moderada, severa, casi, no llega casi al techo del ventrículo de la aurícula derecha. ¿Algo más que te llame la atención? Sí, ahí se ve, o sea, o sea, ese ventrículo derecho está con una sobrecarga enorme porque hasta en 4 cámaras se ve marcado el septum paradojal. Y ahí vas a ver la que sigue, creo que es el jet, ¿no? Ahí ponen su doble continuo para poder obtener la velocidad de resistencia tricuspidea, ¿no? Y alinearlo. Porque si no lo alineas no te va a salir tan bien. O sea, tienes que alinear este flujo del transductor con el eje del jet, ¿no? O sea, que aquí te sale Claro, mejor. no le puede salir para más bajo. Y ahí bájale un poquito el espacio. Claro, más para que veas, para que no se te salga, se te queda por abajo. El jet. Bájalo. Entonces ahí la velocidad, nos decíamos a partir de cuánto era patológico. Punto óxido a 3.4 y ya sale. Entonces él mira cuando está fácil, ¿no? Entonces ya es un caso muy bueno. Ahora sigue antes de ventajas. ¿Cuánto había salido? Arriba está, ¿no? Es 12. Así. Alexis, ¿qué es el TAPS? Claro, el TAX es el plano de exposición del anillo y mide la función longitudinal del músculo, de la fibra longitudinal del ventrículo derecho, ¿no? Es el grado de desplazamiento que tiene el velo, ¿no? El cúspide cuando se contrae, el movimiento mejor que hay en la contracción del ventrículo derecho. Y generalmente se asocia a función ventricular derecha. Pero ¿cuál sería ahí más sensible? ¿Esto o la fracción de acortamiento? ¿Ya tenemos? ¿Sabes? Incluso en postoperado no se puede utilizar TAX. En ahí, en comportamiento, Ahí está. Ah, no, esa es la medición. ahí está. 24%, o sea, hay disfunción del ventrículo derecho. Se correlaciona, ¿no? Con la clínica, con el septum paradojal, con la dilatación y con la insuficiencia tricuspidea, ¿no? Hay una falla del ventricular derecho, Colapsa. con derrame, con derrame, ¿no? O sea, te habla que ya tiene tiempo esto, ¿no? Ya tiene tiempo, ya. Este ventrículo. Derrame ya es pronóstico. ¿Qué más? Sí, y luego aparece El informe cuando ya le de cómo se... Miren esa FEBI. La FEBI está perfecta, mejor que cualquiera, ¿no? Pero el ventrículo derecho es el que está comprometido. A veces Igual. muchos subestiman el ventrículo derecho, pero el ventrículo derecho, una falla de bebé es muy mal pronóstico. Inclusive en pacientes que tienen FEBI conservada. Pacientes con FEBI disminuida, FEBI lado izquierdo disminuido, pero tienen un buen derecho, tienen mejor pronóstico. A ver si hay otro video. Ujú. Es de un segundo control que se hizo. Puede ser ya se le hizo un par de videos. Bueno, déjalo por decir. Bueno, en ese caso, lo que pensamos primero en la unidad no es que lo que está generando la falla, el bajo gasto es tanta dilatación del ventrículo derecho que colapsa el VI y eso es lo que no deja que el VI pueda tener un buen gasto cardíaco. Entonces, idealmente disminuir con diuréticos, a pesar que la falla derecha uno piensa que siempre es hidratar, pero en este caso ya hay compromiso izquierdo con la No, por ejemplo, hay en ese paciente, porque
¿cómo lo abordarías? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer si te llega un paciente así? Falla de BDI respectiva, claro, muy aparte de la, separemos un poco la etiología, pues te llega así congestionado, y generalmente ellos hacen congestión tisular, presiones venosas o de aurícula derecha elevadas, y te llega así, con una falla de BDI. No invade, tienes que ponerle línea arterial, tienes que ponerle catéter venoso central, y en realidad, quizás no en este caso porque tiene una masa en el BD, pero si fuese otro caso que yo le pongo una falla de BD, sería importante un cateterismo de arteria pulmonar, ¿no? Porque es lo más preciso y que te ayuda realmente a dirigir el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el primer manejo? El manejo inicial. ¿Cómo manejas inicialmente una falla de BD? Claro, una vez que ya tenga el valor de la presión de aurícula derecha, podrías ver hacia dónde me tengo que dirigir. Mi presión de aurícula derecha no está tan alta, yo quiero una PVC entre 12 a 15, estoy tranquilo. Y si ya tengo una PVC muy alta, diurética, ¿no? Para poder normalizar, si está hipotenso, los vasopresores. En realidad, primero es eso. O sea, cuando tengas una falla de BD, antes de ver si la PVC está muy elevada o no, porque ya se supone que, o sea, tú lo ves, ya digo, pucha, la Claro, en PVC ese está caso, altísima. Lo primero que debes ver es que si hay o no compromiso hemodinámico. Hipotenso, taquicárdico, tomas un AGA o lactato alto, ah, no, este paciente me está haciendo bajo vaso, lo primero, tengo que asegurar perfusión. Tengo que asegurar perfusión tisular. O sea, ¿qué quiere decir? Que el BI se quedó sin precarga y encima está comprimido. Entonces tengo que darle fuerza, tengo que darle inotrópico. Si está muy hipotenso, más bien el paciente, le tienes que dar perfusión coronaria. Entonces tú sabes que la perfusión coronaria es la resta de la presión diastólica del ventrículo izquierdo menos la diastólica, la diastólica, la presión diastólica, ¿no? Entonces tienes que darle presión, entonces tienes que darle adrenalina, adrenalina, vasopresor. Y ahí ya vas viendo, como ya ahí recién invades, ahí ya vas viendo la PVC. Si tienes una PVC de 25, pucha, tienes que darle de frente, darle bolo y infusión diurética. Usualmente, cuando ya hay estos pacientes crónicos con hipertensión pulmonar, falla de BD, a veces el nitrato, a pesar que tenga una presión aceptable, no es muy recomendable, ¿no? Entonces, lo que se hace mejor es darle soporte inotrópico. Tienes que asegurar esa precarga al BI. Si con eso no mejora, ¿qué pasa? claro, ya tendría que ver una asistencia, ¿no? ¿Qué asistencia le pondrías? En este caso, lo único que contamos acá sería, porque otros casos está ahí del culo derecho, también, pero en este caso, otros Los de UCI Post te van a decir, no, no nos convencen, no tenemos cánulas, ¿qué van a hacer? de ahí, bueno, el céntrima también le puede. Porque ahorita el paciente está hipoperfundido porque el BI no responde, ¿no? Porque no tiene precarga, ¿no? Entonces, ¿el balón sirve o no sirve? El balón de contrapulsación infragótica. En teoría no sé, ¿no? Pero no sé qué, tal vez su experiencia, ¿no? Pero en teoría el balón es izquierdo. El balón es para izquierdo, pero de alguna manera te baja la resistencia o la resistencia vascular sistémica. Entonces, de alguna manera alivia un poco a un BI que encima que está comprimido no tiene precarga. Ahí lo que tienes que hacer en todo caso es, bueno, si no tienes un soporte de asistencia como un ECMO o un soporte derecho, es difícil. Si ya tienes el inotrópico y estás haciendo dosis altas, ¿no? Ya cuando llegas más de 7 o ya estás con 1 hora y dobuta, ya tienes que pensar, ¿no? Molestar a la gente de un cipo para que le ponga ECMO. Pero si no tienes eso, la otra opción es tratar de conseguir un vasodilatador pulmonar, un vasodilatador pulmonar, ¿no? En este caso, también ellos manejan lo que es la consola de óxido nítrico y le puedes dar óxido nítrico al paciente, puede ayudarte. No hay recomendación en estos casos, pero a veces se utilizan sildenafilo, utilizan las prostaglandinas, etcétera, ¿no? Pero ahí en falla derecha, básicamente el óxido nítrico es el que tiene un poco más de evidencia que eso, ¿no? Entonces, y lo otro sería, de todas maneras, ahí sí, para este caso, para un caso así, sí vas a necesitar un soporte de asistencia ventricular, en este caso un soporte que da derecho e izquierdo, ¿no? Tienes que tratar de gestionar el lado derecho. Si no te resulta, ¿qué podrías hacer?
en la parte derecha. Ya no puede, escalaría, ¿no? Una infusión hipertónica, lo que hace. ¿Y qué opinas? Bueno, una atriosectomía, Ah, pero eso es en el contexto, por ejemplo, de una hipertensión pulmonar tipo 1, sí, y que no tiene mucha evidencia, solo es paliativo nada más, para aliviar o mejorar el síntoma, pero mayor cosa no te va a hacer. como el caso que tengo. Claro, pero por ejemplo, en un caso que sospechas por TEP, no, pues, no, inclusive, si un paciente se te choca, a pesar de que lo lisas y está así con una falla de bebé tremenda, tienes que de todas formas pensar en sacar el trombo, Claro. en una arterectomía, una trombectomía pulmonar. Y esa trombectomía pulmonar tienes que ponerle soporte con ECMO. Tiene que entrar a la sala con ECMO, porque el paciente se va a ir, o sea, se va a descompensar más cuando le abres el trombo o sacas el trombo de la pulmonar, porque estos pacientes siempre hacen isquemia por repercusión. Entonces se va a venir abajo, va a necesitar el soporte de ECMO, al menos unos días después de la cirugía, ¿no? O sea, ahí en la falla de ventrículo derecha tienes que primero ver si lo primero, para cualquier paciente, no solamente para BD, cómo está la presión, cómo está la saturación, cómo está la parte de la perfusión tisular, ¿no? Y ahí el AGA, la saturación venosa nos sirve, ¿no? Porque si no hay perfusión tisular, el paciente va a ir a falla multiorgánica. Eso es lo primero, tienes que asegurar la perfusión. Tienes que darle inotrópicos, ver si necesita o no presor, si es que está demasiado congestionado todo, reducir esa presión de venosa central. Eso generalmente te acarrea insuficiencia renal, insuficiencia hepática, patrón congestivo, entonces es complicado. El BD, de verdad, el manejo del BD no es tan simple como parece, ¿no? Pero es importantísimo. Gracias, hermano. ¿Cuánto dura tu exposición? Porque no, que está bien, porque están hablando así, parece una reunión de medicina interna. Cada cosa van discutiendo, pero siempre, consejo, ¿no? Puntualiza algo, ¿no? Algo que quieras de alguna manera reforzar más o puntualizar más, ¿no? Manejo, diagnóstico, ahí están todos los síntomas. Ya, retrocede mi. Eso lo puedes implementar. A ver, ahí es como sacan la, la presión sistólica de pulmón, no la probabilidad. A ver, Miguel. Bueno, dentro de los signos ecocardiográficos, puede ser un poquito. Aquí vamos a ver la velocidad de pico de regurgitación tricuspidia, ¿no? De lo que estábamos hablando justamente de los valores, ¿no? Menos de 2,8, probabilidad baja de hipertensión pulmonar, de 2,9 a 3,4, intermedia, y más de 3,4, y es la posibilidad alta de hipertensión pulmonar, ¿no? Ahora, los factores de riesgo o entidades asociadas a la hipertensión pulmonar o a la hipertensión pulmonar de tromboembolismo crónico. Hay que tener en cuenta, bueno, si es que en el primer caso, ¿no? Si está menos de 2,8, el diagnóstico, bueno, hay que buscar un diagnóstico alternativo si es que si está menos de 2,8. Si está en el segundo grupo de 2,9 a 3,4, seguimiento ecocardiográfico. Sin embargo, ya cuando estamos por encima de 3,4, ya hay que hacer una intervención posterior, ¿no? O lo que estaría indicado un cateterismo derecho para poder confirmar el diagnóstico. Los signos ecocardiográficos adicionales indicativos de la hipertensión pulmonar, bueno, hay que, bueno, detalla, ¿no? Sobre en los ventrículos, en la arteria pulmonar y la vena cava inferior y en la aurícula derecha. En el ventrículo, el diámetro basal del BD del BI tiene que haber un cociente del área mayor a 1,0 o mayor a 1. Aplanamiento del septo interventricular y el cociente TAPSE sobre la presión arterial pulmonar menos de 0,55. A eso le llaman acoplamiento de arteria. Un taxi sobre peso. Ujú. Un Eh, complemento ventricular natural. de la arteria pulmonar, bueno, la velocidad, La histórica en tiempo de aceleración de la arteria. tiempo, claro. Ujú. A alguien le gusta ese término. Menos de 105 milisegundos y o muesca mesosistólica, la velocidad de reclutación pulmonar diastólica temprana mayor a 2,2, el diámetro de la arteria pulmonar mayor al diámetro de la
La Es aurícula de la derecha. aurícula derecha y el diámetro de la arteria pulmonar mayor a 25, ¿no? En la Ujú, parte, sí, ujú. llevamos más de una hora. Sí. Sí. Hay que, bueno, vamos a avanzar un poco. Lo vamos a dejar acá. No, está bien, o sea, pero la cosa es que, como te digo, siempre puntualiza porque tienen que acostumbrarse a que las exposiciones no son tan largas. Sí, en este caso lo quisimos hacer más como todo para un repaso, Está bien, pero siempre es sí, bueno. creo que vamos a actuar. Ahí vamos a mostrar, le repetimos la toma. Le repetimos la toma acá con el tomógrafo para poder constatar, ¿no? Y claramente se ve que no es un simple TEC, sino que se ve que tiene infiltraciones, ¿no? Y con el examen físico que se le hizo, que se le encontró adenopatías y masas, y acá ustedes van a ver en este lado, en la mama, donde habíamos palpado las masas nódulos. Acá, miren, el nódulo que habíamos palpado. Entonces, ¿no? La conclusión acá en esta tomografía fue que era una tumoración infiltrativa de manera suboclusiva, ¿no? Por esa razón no se hace el cateterismo derecho porque no había dónde pasar, ¿no? Realmente, ni se toma el Lux, ¿no? Y se veían nódulos en la arteria pulmonar como si fueran metastasio que le impresionaba el riñón. Y eran nódulos pulmonares de aspecto infiltrativo, ¿no? Entonces, lo que al final se hizo fue referir al paciente a Revaliati para estudiar esta masa. Y acá lo que ha salido, bueno, ha salido hoy día, de esa masa se logró un dioxano, ¿no? Sarcoma de mama izquierda, anatomía patológica, ¿no? Y bueno, es una neoplasia maligna intracelular, ¿no? Y bueno, hay aún pendientes un poco más de estudios citoquímicos, pero es realmente maligno lo que había, ¿no? Y realmente solo por un examen físico hubiese cambiado el diagnóstico, ¿no? Acá para presentarles un caso similar, ese caso presenta el amplificado. Sí, sí, un caso similar de un paciente de 65 años que igual, ¿no? Acude por una clínica de disnea. Un mes antes de la consulta tuvo aparición además de dolor pleurítico localizado en el lado izquierdo y la angiotensión cardíaca mostró múltiples émbolos pulmonares, incluyendo lesiones obstructivas de la arteria pulmonar izquierda, ¿no? La arteria lobar inferior izquierda y de la arteria liminar. También tenía compromiso de la arteria pulmonar. Se le hace una ecografía de ambas piernas, resultó negativa para TDP. La ETT de repetición, bueno, mostró morfología normal y función cardíaca izquierda y derecha adecuada. La presión de la arteria, sin embargo, justo la presión de la arteria pulmonar estaba elevada, ¿no? En 47. ¿Mm? Se diagnosticó embolia pulmonar múltiple, no provocada con hipertensión pulmonar leve. El paciente fue dado de alta con una prescripción de anticoagulación con warfarina, ¿no? Sin, em- Sin embargo, nuevamente los pacientes del paciente mejoran. Luego se le hace una angiografía, bueno, una angiotem de repetición, mostró una lesión obstructiva sin cambios de la arteria pulmonar izquierda a pesar del tratamiento anticoagulante, ¿no? La lesión de medida 5.3 por 2.6 era heterogénea, con realce intrínseco del contraste. El derrame pleural izquierdo había aumentado notablemente y ahora había una leve dilatación del BD. Estos hallazgos sugirieron un posible proceso maligno con embolia pulmonar asociada. Y en la tomografía, en la PET-CT, mostró que la lesión presentaba una alta actividad metabólica periférica con un centro relativamente fotopético. Y eso es lo que hemos tenido la masa en mama, debería ser difícil tener una biopsia, ¿no? Y lo que hacen los centros es hacer PET-CT, ¿no? Y si ven actividad metabólica en el trombo, eso es. La señora no se hace autoexamen de mama. No sé si en la mama. Pero viendo las tomografías, las primeras tomas del año pasado no había ese nódulo en mama. Además parece que nació en la arteria pulmonar, que cronológicamente lo primero que pasó, y hace metástasis pulmón, mama. Que no hay casos de este realmente. Como muy recatado con esa física. Muy recatado. Así lo manejaron. Bueno, el manejo del caso, ¿no? La cirugía, se le hizo una cirugía de la resección de la arteria pulmonar izquierda, reconstrucción del tronco pulmonar de la arteria pulmonar derecha con parche de pericardio, valvuloplastía pulmonar
timectomía radical, pericardectomía total, neumonectomía izquierda y disección de ganglios linfáticos. Los ganglios, resecados del pulmón izquierdo y pericardio estaban libres de enfermedad metastásica. Luego se le hace una nueva PET-CT 5 meses después y se evidencia una nueva lesión en el bronquio principal izquierdo. Ahora es nuevamente con imágenes sugestivas de metástasis linfáticas y pulmonares. Ya, claro, por la complicación o por la dificultad de las lesiones no fueron susceptibles de la cirugía. Y en ese caso ya fue derivado para cuidados paliativos y la muerte falleció básicamente a los 3 meses después del último Que diagnóstico, ¿no? hicieron todas las resecciones. Es muy maligno el tumor. No, tampoco es muy agresivo. Sí, es muy maligno y fallecen los pacientes, ¿no? Esa paciente joven, la que hemos visto acá, 50 años, muy joven. Y madre, 3 hijos. Parece que ha nacido de sarcoma arterial pulmonar y ya, por la temporalidad que todo empezó con un esputo hemoctónico y sin esas mamas. O sea, la mama es metastásica. Porque las tomos tiene varias tomos, nunca se ve. Entonces, bueno, un caso, al final, este caso lo hemos traído sobre todo para recalcar algunos puntos importantes, ¿no? Uno es que todo se llega, o sea, por más que sea un esputo hemoctónico, realmente la alarma se prende con el soplo, entonces auscultar al paciente, no olvidar eso. Dos, no olvidar hacer todas las vistas en la eco, porque ahí ven la masa, ¿no? En los grandes vasos y ven ahí un vasito de la arteria pulmonar. Tres, nunca solo quedarte con un diagnóstico principal, sino buscar unos diagnósticos como este, que es un imitador de los trombos, ¿no? Y cuatro, el manejo de la falla derecha, que yo lo desarrollé el doctor Chávez en la explicación, ¿no? Bueno, eso sería todo con el caso de hoy. No sé si hay alguna pregunta. No, ya estarán buscando todas las enfermeras. No, está bien, muy bien la presentación. Bien. Tratemos de estar serido. Pero sería bueno que siempre pongan un tiempo, ¿no? Sí, Tiempo para exponer, para presentar el caso y tiempo para hablar del caso, preguntar, ¿no? Básicamente para que no se dilate, porque todo el tiempo de repente inclusive se puede presentar otro caso más, de repente es similar, ¿no? Pero está bien, porque con casos clínicos se aprende más y es menos tedioso que estar escuchando una exposición de un tema nomás, ¿no? Porque ahí ves varias cosas. como misión interna, ¿no? Señor Alejo, está bien. No, gracias, chicos. Gracias, Raúl. Right, bocadillo. Un punto menos. Ahí. Después del caso de Putinano, ¿cuántas veces que te mandó los exámenes? Sí,